Cuando me hablan de los opuestos de los números enteros, son muy fáciles de identificar. ¿Por qué? Si a usted le dicen, por ejemplo, que exprese cuál es el opuesto del número 5, su opuesto es el número menos 5. Ahora, si me dijesen cuál es el opuesto de menos 9, su opuesto es 9. Si le dijesen, por ejemplo, cuál es el opuesto de menos 12, su opuesto es 12. Como quien dice, los opuestos vendrían a ser el mismo número, ¿cierto? El mismo número, pero con el signo contrario. Con signo, y ahí de donde viene la palabra, opuesto. Bueno, o sea, hace que si mi número tiene un signo negativo, su opuesto vendría a ser el número positivo. Pero matemáticamente, ¿cómo lograron encontrar o cómo lograron saber que ese es el número opuesto? Recuerden que cuando vimos las propiedades de la suma, ¿cierto? Cuando vimos las propiedades de la suma, había un numerito que le llamábamos nosotros el módulo, ¿cierto? El módulo de la suma, básicamente, por ejemplo, era 5 más 0, que era igual a 5. Pues este módulo es la respuesta que se pretende encontrar cuando le piden un valor opuesto. Uy, ¿cómo así, profe? Pues sí, si yo cojo, vamos a utilizar el primer ejemplo que tenemos acá, 5 y menos 5. Si yo coloco estos dos valores acá, 5 y menos 5, pues si yo realizo la operación, me da 0, me lleva al módulo. Probémoslo ahora con el otro número que tenemos arriba en el ejemplo. Menos 9 más 9, pues vuelve y me lleva nuevamente al resultado de 0. De allí se partió de lo que es un número opuesto. Es el número que le da al sumarlo un valor de 0 o que lo lleva al módulo de la operación, en este caso de la suma. Bueno, listo. Entonces les explico. El valor absoluto de un número entero, séase cualquiera, es el mismo número, pero en el caso del valor absoluto, se debe encerrar en medio de dos barras, ¿cierto? Y nunca se le coloca signo. Veámoslo a través de un ejemplo que es más fácil de comprender. Por ejemplo, si me dicen cuál es el valor absoluto de menos 5, es igual, metido entre dos barritas, al número 5. Estas dos barritas nos indican que es el valor absoluto. Para los valores absolutos no existe la propiedad si es positivo o negativo, teniendo en cuenta que el valor absoluto lo toma él es como un distanciamiento, un movimiento de punto. Por lo tanto, casi que se puede decir que el valor absoluto siempre será un número positivo, sin importar si el número también es positivo. Por ejemplo, si me dijeran, ¿cuál es el valor absoluto de 17? ¿Cierto? Pues la respuesta sería el mismo número 17. Eso es un valor absoluto. Este valor absoluto es muy utilizado en las áreas de álgebra y de cálculo para determinar ciertas funciones. También se utiliza mucho en el área de la estadística, especialmente en las medidas de dispersión. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es encontrar el valor absoluto de un determinado número. ¿Listo? Como podremos dar cuenta, no tiene ninguna ciencia encontrar el valor absoluto. Voy a poner, por ejemplo, que me dijeran a mí, hallar el valor absoluto de, y me dan un listado de números, por ejemplo el número 17, 49, menos 830,
435, menos 528, 421, menos 256. Pues la respuesta de todos estos números básicamente se resume a que es el mismo número, pero encerradito en medio de dos barras. Por lo tanto, acá sería el 17. En este caso podríamos decir que el número es el 19. En este caso podríamos decir que el número es 835. ¿Sí? En este caso vamos a poder expresar que el número es 528. En este caso vamos a decir que el número fue 421. Y en el último caso, ya solucionando el ejercicio, vamos a poder decir que el número era 256. Como notarán, son los mismos números sin signo y normalmente protegidos por estas dos barritas, ¿cierto? Que nos indican que habla de un valor absoluto.